Capítulo 51. Que la fe salva eventualmente, que la salvación no convierte en una idea fija necesariamente en una idea cierta. Que la fe no mueve montañas, pero supone montañas donde no hay ninguna. Es algo de lo cual quiera se convence realizando una breve recorrida por cualquier manicomio. No convence, por cierto. Al sacerdote, pues este niega por instinto que la enfermedad sea una enfermedad, el manicomio un manicomio. El cristianismo ha menester la enfermedad más o menos del mismo modo que el helenismo ha menester en un excedente de salud enfermera. Enfermar es el propósito subyacente propio dicho de todo sistema terapéutico de la Iglesia. Y la Iglesia misma no es el manicomio católico como ideal último. No aspira ella a convertir el globo entero en un manicomio. El hombre religioso como la Iglesia es un tipo decadente. Todas las épocas en que un pueblo se debate en una crisis religiosa se caracterizan por epidemias nerviosas. El mundo interior del hombre religioso se parece en un todo al mundo interior. De los sobreexcitados y agotados, los estados supremos de que el cristianismo ha suspendido como valor. De todos los valores sobre la humanidad son formas epileptoides. La Iglesia ha canonizado exclusivamente a locos o grandes embusteros in majorem Dei honorem. En una oportunidad me he permitido clasificar todo el ejercicio cristiano de penitencia y redención, para cuyo estudio se presta hoy en día particular Inglaterra. De folio circulaire. Metódicamente provocada, por supuesto, que en una tierra propicia, vale decir totalmente morbosa. Nadie está en libertad de abrazar el credo cristiano. Al cristianismo no se es convertido. Hay que estar lo suficientemente enfermo para poder ser un cristiano. Nosotros los otros, los que tenemos calidad suficiente para ser sanos y también para despreciar cuán profundamente nos es dable despreciar una religión que ha enseñado a entender mal el cuerpo, que se aferra a su perchería, referente al alma, que señala la alimentación insuficiente como un mérito, que combate la salud teniéndola por una especie de enemigo, diablo y tentación, que se ha imaginado que cabe un alma perfecta. Intentar un concepto nuevo de la perfección, un ser anémico enclenque, estúpidamente exaltado, la llamada santidad a su vez sintomatología santidad a su vez del cuerpo empobrecido, enervado y irremediablemente arruinado. El movimiento cristiano como movimiento europeo es desde un principio un movimiento global de toda clase de escoria y desecho, que a través del cristianismo quiere adueñarse del poder. No expresa la decadencia de una raza, sino que es un conglomerado de formas de la decadencia de variada procedencia que se buscan y se concentran. Lo que hizo posible al cristianismo no fue la corrupción del mundo antiguo mismo, de la antigüedad aristócrata, como se cree comúnmente. Nunca se condenará con suficiente rigor la idiotez erudita que sostiene todavía puntos de vista semejantes, precisamente en los tiempos en que en todo el Imperio Romano se cristianizaron las masas enfermas, corruptas del bajo pueblo. El tipo opuesto, el aristocratismo, hallaba la expresión más plena
más plena. Sí, era para darle los 50 que le di. La más plena y hermosa se impulsó la compacta mayoría, triunfó el democratismo, los institutos cristianos, el cristianismo no era nacional, no estaba racialmente determinado, se dirigía a todos los desheredados de la vida y tenía a sus aliados en todas partes. La rancune básica de los enfermos, el instinto ha sido vuelto por el cristianismo contra los santos, contra la salud, todo bien nacido, orgulloso y soberbio, sobre toda la belleza, lástima su vista y oídos. Llamo una vez más la atención sobre estas palabras inestimables de Pablo. Dios ha escogido a los necios según el mundo, a los flacos del mundo y a las cosas viles y despreciables del mundo. Tal era la fórmula, bajo este signo triunfó la decadencia. Dios clavado en la cruz. Todavía no se comprende la pavorosa segunda intención de este símbolo. Todo lo que sufre, todo lo que está clavado en la cruz es divino. Todos nosotros estamos clavados en la cruz. Por consiguiente, somos divinos, únicamente nosotros somos divinos. El advenimiento del cristianismo fue un triunfo. El cristianismo es la mayor desgracia que se ha abatido jamás sobre la humanidad. Capítulo 52. El cristianismo también es incompatible con toda salud mental. Solo la razón enferma le sirve como razón cristiana. Toda la defensa de toda la imbecilidad fulmina su antena contra el espíritu, contra la soberbia del espíritu sano. Dado que la enfermedad forma parte de la esencia del cristianismo, también el estado típicamente cristiano, la fe, no puede por menos de ser una modalidad patológica, y la Iglesia no puede por tanto más que denunciar todos los caminos derechos, honrados, científicos, de conocimiento como caminos prohibidos. La misma duda es un pecado. La falta absoluta de limpieza psicológica del sacerdote, tal como se advierte en el milagro, es una consecuencia de la decadencia. Obsérvese en las mujeres histéricas y por otra parte en los niños raquíticos la regularidad con que falsea por instinto, la propensión a la mentira por el gusto de mentir, la incapacidad para mirar y avanzar, decadencia. La fe significa negar el pietista, el sacerdote de ambos sexos. Es falso porque está enfermo. Su instinto exige que la verdad no prevalezca. Un punto alguno, lo que enferma es bueno, lo que proviene de la plenitud, de la superabundancia del poder es malo. He aquí cómo se siente el fiel, él no puede que mentir es el rasgo en que se me revela cualquier teólogo predestinado. Otra característica del teólogo y su incapacidad para la teología, por la teología de entenderse aquí en un sentido muy lato, el arte de bien leer y de poder leer hechos sin falsearlos a través de la interpretación, sin perder de tanto ansiar comprensión, la prudencia, la paciencia y la delicadeza de la filología como efectos. En la interpretación, ya se trate de los libros o de información periodística, de investigación o de datos meteorológicos, para no decir de la salvación del alma, la forma como el teólogo en Berlín o en Roma interpreta la palabra de la escritura o los acontecimientos, por ejemplo, una victoria del ejército nacional a la luz superior de los salmos de David. Siempre es tan osada, el biólogo se vuelve loco, y no se diga de los pietistas y otros burros de Suabia, por el estilo que transforman la miseria, estrechez y la trivialidad de su existencia en ayuda
dedo de Dios es un milagro de gracia, providencia y bienaventuranzas como un poquito de ingenio, para no decir de decencia. Esos intérpretes deberían convencerse de lo absolutamente pueril e indigno de semejante abuso de la destreza divina. Con un poquito de piedad, un Dios en el momento oportuno corta el resfrío o induce a uno a subir al coche en el instante preciso en que empieza a llover, cántaros debiera suponerse un Dios tan absurdo como para ser abolido, en caso de que existiera un Dios como sirviente, como cartero, como guardián del calendario, en definitiva una palabra que designa el más estúpido de los azares, la divina providencia, tal como toda la vida hoy la suponen en la Alemania culta. Sería la objeción más terminante contra Dios que pueda imaginarse, y en todo caso es una objeción contra los alemanes. Capítulo 53. Que los mártires demuestren la verdad de una causa es una creencia tan falsa que me inclino a creer que jamás mártir alguno ha tenido que ver la verdad. El mismo acento con que el mártir arroja al mundo a la cabeza de su credo fanático expresa un grado tan bajo de probidad intelectual, un sentido tan pobre de la verdad que huelga refutarlo. La verdad no es algo que tenga tal o cual persona. Piensan de tal manera a lo sumo los patanes o los apóstoles de Patanes al modo de Lutero. Cabe afirmar que en función del grado de escrulutero, escrupulosidad en las cosas del espíritu, aumenta la modestia y moderación discreta en esa materia. Corresponde a saber 5 cosas y desechar con la mano delicada cualquier otra cosa, otro saber. La verdad, tal como la entiende cualquier profeta, sicario, libre-pensador, socialista y teólogo, es una prueba terminante de que no se tiene una pizca de esa disciplina del espíritu y la autosuperación que se requieren para encontrar siquiera una pequeña minúscula verdad. Los martirios, dicho sea de paso, han sido una gran desgracia en la historia, pues seducían la conclusión todos los imbéciles, las mujeres y el vulgo, inclusive en el sentido que una causa en aras de la cual uno sacrifica su vida, y sobre todo como el cristianismo primitivo provoca epidemias de anhelo de la muerte, ha de ser verdadera. Esta conclusión ha sido una poderosísima traba para la crítica, para el espíritu de la crítica y la cautela. Los mártires han hecho daño a la verdad. Todavía hoy la persecución sañuda basta para prestigiar cualquier movimiento sectario en sí indiferente. Es posible que el sacrificio por una causa pruebe el valor de dicha causa. Todo error prestigiado es un error que posee un poder de seducción más. Las causas que se las refuta poniéndolas respetuosamente entre hielo, del mismo modo se refuta también el teólogo. La estupidez trascendental de todos los perseguidores ha sido precisamente aureolar la cosa contraria de aparente prestigio, obsequiarla con la seducción del martirio. Todavía hoy la mujer postra ante un error porque se le ha dicho que alguien murió crucificado por él. ¿Es la cruz por ventura un argumento? Más acerca de todas estas cosas, uno solo ha dicho una palabra que desde miles de años debió decirse: Zaratustra. Con caracteres de sangre trazaban signos en su camino, y su insensatez enseñaba que por la sangre se demostraba la verdad.
Sin embargo, la sangre es el peor testigo de la verdad, envenena la sangre, aún la doctrina más pura, tocándola en obcecación y odio de los corazones, y si uno es arrojarse a las llamas por su doctrina, ¿qué probaría? Más importante es, en verdad, de la propia brasa surja la propia doctrina.